Hola, en este video veremos el tema de vascularización de la cabeza y el cuello, lo que comprende el drenaje venoso y la irrigación arterial. Vamos a iniciar con el tema de la irrigación de la cabeza y el cuello. Todo empieza con un vaso grande llamado aorta, que sabemos sale del ventrículo izquierdo del corazón. La aorta tiene tres porciones, una aorta ascendente, un arco aórtico y una aorta descendente. En este caso nos enfocaremos en el arco de la aorta, ya que de ahí emergen tres principales vasos que son el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Del tronco arterial brachiocefálico salen la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Ambas carótidas comunes se pueden palpar en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Estas carótidas se bifurcan en una carótida interna y una carótida externa, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, vertebralmente hablando de C3 y C4, la cual en esta bifurcación se encuentran elementos que regulan el sistema cardiovascular, llamado seno carotidio, que es un varoreceptor, y el cuerpo carotidio, que es un quimioreceptor. En esta imagen podemos encontrar estos elementos que ya habíamos hablado, las cuales son la arteria carótida común, que podemos ver con el número 18, que esta va ascendiendo, y dijimos que a nivel del borde superior del cartílago tiroides se va a bifurcar en una carótida interna y una carótida externa. Podemos ver la posición de estos grandes vasos, que la carótida interna es posterior, como podemos ver aquí, y la carótida externa es anterior. Esta imagen nos confirma el nivel que se bifurca la carótida común en una carótida externa y en una carótida interna. Vamos a describir las ramas de la arteria carótida externa y un poco de su trayecto. La arteria carótida externa va a atravesar superiormente a la glándula parótida, junto con la vena retromandibular y el nervio facial. Estos van a tener una disposición de superficial a profundo, siendo el elemento más superficial el nervio facial, después la vena retromandibular y lo más profundo la arteria carótida externa. Vamos a hablar de las ramas de la carótida externa. Esta arteria va a dar ramas anteriores, mediales y posteriores. De las ramas posteriores tenemos a la arteria auricular posterior, que esta arteria se va a ir entre el meato acústico externo y el proceso mastoides para irrigar lo que es la glándula parótida, a la oreja, a la piel cabelluda de esta zona, al nervio facial y a músculos adyacentes. La arteria occipital, que esta se va a ir por el surco occipital. Mediales van a ser la arteria faringe ascendente. La arteria faringe ascendente irriga la faringe, la tonsila palatina, la tuba auditiva y la pared medial de la cavidad timpánica, y se divide en sus ramas terminales las meningias para la cavidad craneal. Va a tener ramas anteriores, que son la arteria facial, lingual y la tiroidea superior. La arteria facial la vamos a describir más adelante. En cuanto a la arteria lingual, podemos decir que este va a irrigar principalmente a la lengua y va a discurrir profundamente al músculo hiogloso. Y a la arteria tiroidea superior, como su nombre lo dice, va a irrigar a la glándula tiroides y va a dar origen a la arteria laringea superior, que esta irriga la laringe. Las ramas terminales de la carótida externa son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria temporal superficial
Esta se va a ir por el músculo temporal. Ahorita lo vamos a describir en una imagen. Y finalmente la arteria maxilar que vamos a describir posteriormente. La arteria lingual a su vez, dijimos, irriga a la lengua y va a dar la arteria dorsal de la lengua y arteria sublingual. En cuanto a la arteria maxilar, vamos a ver que tiene una rama terminal llamada arteria esfenopalatina y la arteria temporal superficial va a dar una rama llamada arteria transversa de la cara. En cuanto a la arteria facial, solo cabe mencionar en esta diapositiva que su rama terminal va a ser la arteria angular, la cual va a ser una anastomosis con la arteria dorsal nasal, que esta arteria a su vez viene de la arteria oftálmica y la arteria oftálmica viene de la arteria carótida interna. Entonces aquí podemos describir este cortocircuito, esta comunicación intra y extracraneal que tiene el sistema arterial a nivel de la cabeza. En cuanto a la arteria facial, vamos a describir que la arteria facial se puede palpar en el borde inferior de la mandíbula, anterior a un músculo que va aquí, que se llama músculo macetero, que es un músculo de la masticación. Entonces, para poder palpar la arteria facial, pedimos al paciente que haga fuerza en la mandíbula, que apriete la mandíbula, se va a contraer el músculo macetero, borde inferior de la mandíbula, y aquí vamos a encontrar a la arteria facial. La arteria facial va a discurrir en la profundidad de la glándula submandibular. Va a dar ramas como la arteria tonsilar, palatina ascendente, labial superior e inferior, la nasal lateral y su rama terminal, la arteria angular, que ya dijimos es la comunicación extra e intracraneal que se anastomosa con la arteria dorsal nasal. Vamos a hablar un poco de la arteria maxilar. La arteria maxilar está dividida en tres partes según con su relación de este músculo llamado músculo pterigoideo lateral. En su primera porción, la arteria maxilar va a dar la arteria auricular profunda, la arteria timpánica anterior, la arteria meningia media y meningia accesoria, y la arteria alveolar inferior. Su segunda porción, también llamada pterigoidea, es la arteria mesentérica, arterias temporales profundas, ramas pterigoideas y la arteria bucal. Finalmente, su tercera porción, o pterigopalatina, es la arteria alveolar superior, superoposterior, arteria infraorbitaria, arteria del conducto pterigoideo, una rama faríngea, arteria palatina descendente y arteria esfenopalatina. Podemos ver aquí en la imagen señalado, por ejemplo, esta arteria, que es la arteria temporal superficial, que podemos ver va superficial al músculo temporal. Esta arteria occipital, que ya habíamos hablado de ella, igual rama de la arteria carótida externa. La arteria transversa facial, que dijimos que era rama de la arteria temporal superficial, rama terminal de la carótida externa. La arteria, la rama profunda temporal de la arteria maxilar, la podemos ver en el número 15, y como tal, la arteria maxilar. Vemos que esta arteria es un poco más profunda. Y finalmente, la arteria facial que dijimos, lo podemos ubicar en el borde inferior
de la mandíbula anterior al borde anterior del músculo macetero. Vamos a hablar un poco de las ramas de la carótida interna. Esta arteria, como tal, no es tan importante en la irrigación de la cabeza y el cuello, debido a que principalmente va a irrigar a estructuras del sistema nervioso. Vamos a decir nada más las ramas importantes para la irrigación de la cabeza y el cuello. La arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna va a dar ramos carótico-timpánicos, va a dar la arteria oftálmica que ya dijimos, que a su vez da la dorsal nasal, y sus ramas terminales, que es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria carótida interna podemos ver que tiene distintas porciones dependiendo su ubicación. Se dice que tiene una porción cervical, podemos ver aquí una porción petrosa, dependiendo el hueso en que se encuentra en relación, una porción cavernosa y finalmente la porción cerebral. Podemos ver aquí la carótida interna que emerge por el conducto carotidio y la arteria cerebral media. La podemos observar aquí, rama de la arteria carótida interna. Vamos a hablar un poco de la arteria subclavia. La arteria subclavia es dividida en 3 porciones dependiendo a los músculos escalenos. Una primera porción o llamada preescalénica, una segunda porción o también llamada escalénica y una tercera porción o postescalénica. La arteria subclavia se deja de llamar subclavia y se empieza a llamar axilar en el borde lateral de la primera costilla. En esta ocasión solamente vamos a enfocarnos en la primera porción de la arteria subclavia, ya que esta va a terminar de dar la irrigación a unas estructuras que nos faltan. La arteria subclavia en su primera porción va a dar la arteria vertebral, el tronco costocervical y el tronco tirocervical. El tronco tirocervical a su vez va a dar 3 ramas muy importantes: la arteria supraescapular, la arteria cervical transversa y la arteria tiroidea inferior. Entonces ya con estas arterias, la tiroidea superior y la tiroidea inferior, que recordando la tiroidea superior viene directamente de la arteria carótida externa. Entonces ya tenemos así la irrigación de la glándula tiroidea. Podemos ver aquí la arteria subclavia. Podemos ver aquí apuntado con el número 47 a la arteria vertebral y con el número 48 al tronco tirocervical. Ahora vamos a hablar un poco del drenaje venoso de la cabeza y el cuello. El drenaje venoso de la cabeza y el cuello se va a dividir en superficial y profundo. Superficial, estamos hablando de la vena yugular externa. La vena yugular externa va a tener afluentes. Esta vena yugular externa va a empezar cerca del ángulo de la mandíbula y este se va a acompañar de los nódulos linfáticos cervicales superficiales. La vena yugular externa va a estar superficial a la fascia cervical, pero va a estar profundo al platisma. Lo describen encima del músculo esternocleidomastoideo. Principalmente la vena yugular externa va a estar formado por 2 venas, que es la vena auricular posterior
y la vena retromandibular. La vena retromandibular se va a dividir en una porción anterior y una porción posterior. Lo describen que la porción posterior se une con la auricular posterior y forman la yugular externa. La vena yugular externa a su vez va a tener afluentes que van a ser las yugulares posteriores, yugulares anteriores. Las venas yugulares anteriores son venas que se ven anteriores al cuello. En personas de tez muy blanca o muy delgadas se les puede llegar a ver las yugulares anteriores. Tenemos una derecha y una izquierda. La vena cervical transversa y vena supraescapular. Bueno, a la vena retromandibular se va a estar formado por la vena temporal superficial y la vena maxilar. Y finalmente la vena yugular externa va a drenar en la vena subclavia, que la vena subclavia a su vez se va a juntar con la vena yugular interna y van a formar la vena brachiocefálica. Ya que hablamos de la vena yugular interna, vamos a decir que va a tener, esta va a estar formada por la vena retromandibular en su porción anterior y la vena facial. ¿Qué otros afluentes va a tener la vena yugular interna? Va a tener el seno sigmoideo, el seno petroso inferior, la vena faríngea, vena occipital, vena tiroidea media y el tronco tirolingofacial, que está formado, el tronco tirolingofacial, por la vena facial común, vena lingual y vena tiroidea superior, que estas venas a veces pueden estar separadas y drenar directamente en la vena yugular interna. Primero hay que irnos a las venas oftálmicas, tanto la inferior como la superior. Van a drenar en el seno cavernoso, pero la vena oftálmica superior va a tener comunicación con la vena facial. Esto es muy importante porque, siguiendo el recorrido de la vena oftálmica superior, va al seno cavernoso. El seno cavernoso al plexo pterigoideo, vena maxilar, vena retromandibular y vena yugular externa. En cambio, si nos vamos por la otra comunicación que hay, sería vena oftálmica superior, vena facial y vena yugular interna. Entonces aquí estaríamos describiendo una circulación intra y extracraneal. Vamos a ver aquí en esta imagen de disección, podemos ver distintos vasos, como por ejemplo este vaso que es la arteria temporal superficial, que ya lo describimos. Con el número 50 tenemos a la arteria y vena facial. Con el número 53 es la arteria yugular anterior, que las podemos ver aquí. Y con el número 43 a la vena yugular externa. Bueno, pues eso sería todo en cuanto a la irrigación y al drenaje venoso de la cabeza y el cuello. Muchas gracias.